Néstor, buenas noches a todos. Todos sean bienvenidos a la plataforma de Varones en Acción. Así es, hermano. Es más que el Señor nos permite, hermano, podernos conectar a través de este medio y poder honrar, poder glorificar el santo y bendito nombre de nuestro Dios, mis amados hermanos. Amén. Es que ustedes saben hermano, que en esta plataforma al único que se le da la honra y la gloria es a nuestro Dios, mis amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a iniciar en esta hermosa noche, mis amados hermanos. Les suplico a todos que si tienen su micrófono conectado lo puedan apagar para que no haya ninguna interferencia en el audio. Por favor, mis hermanos, asesórese que su micrófono esté apagado. Amén. Vamos a iniciar nuestro programa en esta hermosa noche con la oración inicial que viene a cargo de nuestro hermano Antonio Muñoz desde el Ecuador. Adelante, mi hermano. Adelante, mi hermano Antonio Muñoz. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, estamos, Padre, ante tu presencia, reunidos tus hijos, por permitirnos, Señor amado, aprender cada día más, dar por iniciado esta hermosa reunión de oración. aprender cada día más de ti, Señor, crecer espiritualmente y buscar cada día ser mejores, ser los guías de muchas personas que necesitan de que nosotros estemos ante su presencia para guiarles, para transformar este mundo que está lleno de problemas, lleno de dificultades. Padre, pongo en tu presencia todo lo que vamos a hacer este día, esta noche, para que tú seas ayudando a que todo salga con bien, que nosotros aprendamos, que nos edifiquemos, que crezcamos, Señor, y también pues que nuestros hermanos que traen las diversas actividades que vamos a tener, Señor, tengan esta sabiduría y ese conocimiento suficiente que tú vas a poner en ellos, Señor. Te pongo en tus manos y te ruego que tú seas guiando esta noche, Señor. Esto te pedimos en nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Antonio. Y le vamos a dejar los 15 minutos de alabanza a nuestro hermano José Castillo desde El Salvador. Adelante, mi hermano José Castillo. Amén, hermano. Bendiciones para todos. Como buenos cristianos, les invito a cantar a nuestro Dios. Signo número 2 en nuestros signarios. Canta, oh buen cristiano. Cantamos. Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar. Haz el camino llano, libra el pesar. Cante en las noches tristes, canta en el sol y en luz. El mal así resistes, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, templa tu corazón. Alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de endechas y dolor. Cante el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo invitas cuando medroso estás. Dios quitará tus cuitas si cantando vas. Tenemos que aprender a cantar, hermanos, en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, en medio de las crisis, porque aún en esos momentos el consuelo divino está a nuestro alcance. Y parte de ese secreto es la bondad infinita de Dios. Oh bondad tan infinita. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador.
Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. En nadie más, porque Él es el único que realmente satisface toda necesidad en la vida del hombre. Por eso es que momentos como estos tenemos que disfrutarlos, porque es cuando podemos escuchar palabras de vida, bellas palabras de vida. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Si su himnario es igual que el mío, en el número 90 encontramos otro himno muy hermoso con un gran mensaje que hace referencia a que la felicidad del hombre está condicionada a la obediencia. Así que si queréis ser felices, debéis obedecer cuando andamos con Dios. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey
y con él reinaremos allá. Obedecer, cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le quieres tú ser. Obedecer, cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor si sus leyes queremos hacer. Obedecer, cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Bendiciones para todos, hermanos. Muchas gracias, mi hermanito José Castillo, por estas preciosas alabanzas, hermano. Bendecimos ese precioso ministerio que el Señor le da, ese don, como lo es la alabanza, hermano. Muchas gracias, hermano José Castillo. En este momento, mis amados hermanos, vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano que nos estará presentando al expositor de esta hermosa noche, y será nuestro hermano Ramón Ramírez desde México, que nos hará la presentación del expositor. Y después que nuestro hermano Ramón Ramírez nos haya hecho la presentación, será nuestro hermano Darwin Romero desde Colombia haciendo la oración por el expositor y por la palabra. Adelante, mi hermano Ramón. Bendiciones, buenas noches para todos, hermanos. Vamos a estar presentando al expositor de esta noche, que va a ser nuestro hermano Christopher Brandon Ruiz Solano. Me da mucho gusto saber que un joven nos va a estar enseñando esta noche, porque digo joven porque tiene 25 años. Dios ha bendecido a nuestro hermano para que pueda estarnos enseñando esta noche. Nuestro hermano es boliviano, nació en un hogar cristiano. Su madre es nuestra hermana Ivonne Solano, sus hermanos Brian, Ivonne y Linda. Nuestro hermano participó de un programa en Brasil llamado Aventureros en Misión Evangelísticas. Interesante lo que nuestro hermano, en lo que participó nuestro hermano. Luego nuestro hermano hizo misión en la Amazonia de Brasil, en la iglesia de la ciudad de Manaus, también colaborando en la obra del Señor, ¿va? Y actualmente está finalizando nuestro amado hermano sus estudios de teología en la ciudad del Campo Grande, en el Instituto Bíblico Cercris, en Brasil. Así que esta es una de las biografías de nuestro hermano. Sabemos que poco a poco le vamos a ir conociendo y bueno, Dios mediante también va a seguirnos enseñando en esta plataforma. Así que bueno, dejamos los micrófonos a nuestro hermano, quien va a estar orando por nuestro hermano Christopher Brandon Ruiz Solano esta hermosa noche. Dios nos bendiga a todos. Buenas noches, hermano. Amén, muy bien. Buenas noches a todos. Vamos a dirigirnos en palabra de oración. Vamos a orar. Amoroso y bondadoso Dios, Padre eterno, infinitas gracias te amo, Señor, por el privilegio que usted permite, Señor, en nuestras vidas, de poder, Señor, comunicarnos, de poder entrar en una comunicación con usted.
Gracias le damos, Señor, por este día tan maravilloso que nos ha dado, por esta noche tan linda, Padre Celestial, en la cual estamos reunidos como iglesia de Cristo, Señor, este grupo de varones, Señor, para poder alabarte y glorificarte, Padre Celestial, para poder estar, Señor, delante de su presencia, aprendiendo cada vez más, Señor, de su palabra, aprendiendo cada vez más, Señor, de todas las cosas que usted quiere enseñarnos, Señor, a través de sus instrumentos, Señor, esos instrumentos, esos grandes instrumentos que usted levanta, Señor, en su iglesia para que nos puedan enseñar, para que nos puedan dar a entender y a conocer cosas que a veces todavía no conocemos, que a veces no entendemos, Señor. Cosas que a veces nos es difícil, Padre Celestial, saber qué es lo que nos quiere decir. Pero por eso, Señor, le queremos agradecer, pero también pedir por nuestro hermano expositor, Señor, que va a estar exponiendo de su palabra, Señor, para que sea usted bendiciendo su vida, Señor, ya que lo ha levantado como uno de sus grandes instrumentos, así como el apóstol Pablo, Señor, cuando lo utilizó usted y lo levantó, Señor, como su instrumento, para que pueda llevar su palabra igualmente así, Señor, por nuestro hermanito que va a estar exponiendo su palabra. Le rogamos y le pedimos que sea usted bendiciéndole con sabiduría, con entendimiento, para que nos pueda dar a conocer de su palabra, Señor. Igualmente le pedimos por cada uno de los que estamos aquí, Señor, unidos como iglesia, Padre Celestial, para que nos dé entendimiento, Señor, una mente abierta, receptiva para poder retener su palabra, para poder, Señor, entender, Señor, qué es lo que quiere decirnos, Señor. Igualmente por nuestros corazones, para que seas tú abriendo nuestros corazones y sembrando esa semillita, Padre Celestial, para que así, Padre Celestial, nosotros podamos trabajar y esa semilla pueda dar frutos y ser ejemplo para muchas personas que necesitan conocer de ti. Señor, danos ese entendimiento, esa sabiduría, pero también, Señor, te rogamos y te pedimos que todo lo que hagamos en esta noche sea para tu gloria y tu honra, en el grandioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a abrir los micrófonos en este momento a nuestro amado hermano expositor, nuestro hermano Christopher Brandon Ruiz Solano, con el tema, mis amados hermanos, en esta hermosa noche, Dios de segunda oportunidades. Adelante, mi hermano Christopher. Muy buenas noches, hermanos. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Es una alegría poder estar aquí esta noche y poder compartir un poco la palabra del Señor con ustedes en este programa. Y me alegra también el saber de que varones fieles al servicio del Señor están reunidos de diferentes lugares del mundo. Eso es una motivación, me alegra ver eso y que Dios continúe bendiciendo este programa, que siempre sea para la gloria y honra de Él, y que siempre podamos estar dispuestos a hacer su voluntad. Así como el hermano Rigoberto mencionó, el título de este mensaje se llama El Dios de segundas oportunidades. Y nosotros sabemos, hermanos, de que Dios no solamente nos da una oportunidad, sino también nos da dos, o nos da tres, o nos da cuatro, nos da muchas oportunidades para que nosotros podamos hacer su voluntad, para que nosotros podamos servirle, para que nuestra vida sea para glorificarlo y podamos exaltar el nombre de Dios, podamos mostrar a Cristo en nuestras vidas. Entonces tenemos muchas chances, muchas oportunidades cada día que Él nos da para poder hacer su voluntad, para poder servirlo. Y en este tiempo actual, nosotros podemos ver en el mundo muchas cosas que están sucediendo. Actualmente estamos pasando por unas fiestas que tienen más, vamos a decir, a todas las personas de diferentes edades metidas, ¿no? En ese círculo, el enemigo lo tiene atrapado en esas fiestas, ¿no? Esas fiestas paganas que es el carnaval. No sé si también sucede en la misma fecha en sus países, pero aquí en Brasil ya está sucediendo, ya se está dando. Y es triste, ¿no? Tal vez ver eso en las redes sociales, jóvenes metidos en estos lugares, donde lo único que se hace en estos lugares es entregarse al alcohol, eh, entregarse a los deseos carnales. Entonces es una corrupción total. Y vemos esto cada año que viene pasando.
cada año se celebra esta fiesta, pero no solamente esta fiesta, sino también vemos que en nuestros medios, en todas las informaciones que recibimos del mundo externo, el enemigo está trabajando y obviamente quiere llevarse o quiere seducir a la mayor cantidad posible de personas para que estén lejos de Dios, porque ese es el propósito del enemigo, quiere destruir a la iglesia que Cristo estableció y obviamente quiere apartar a su creación del Creador. Entonces, nosotros como ministros, nosotros como siervos de Dios, tenemos un llamado, un trabajo a hacer para que todas estas personas que están perdidas en el mundo puedan ser rescatadas, obviamente. Porque antes o antiguamente nosotros también fuimos rescatados por Dios, tuvimos esa oportunidad, esa chance de poder estar en los caminos del Señor. Y entonces que podamos compartir también esa misma oportunidad que nosotros recibimos a las otras personas para que también ellos puedan tener esa oportunidad y puedan estar cerca de Dios y puedan recibir la salvación. Eh, Quería hablar sobre el Dios o sobre Dios que da segundas oportunidades o segunda chance. Podemos ver, hermanos, que en las Escrituras, en la Biblia, vamos a ver a muchas personas, muchos hombres que Dios usó para su obra. Y podemos ver también de que Dios fue dando oportunidad tras oportunidad para que su voluntad se haga a través de estos hombres que fueron usados por Dios, obviamente. Entonces, solo que tenemos que recordar también cuál es nuestra condición y también cuál era la condición de estos hombres. Es que, como así el autor de Santiago va a decir que somos como neblina, que un día estamos y no estamos. Entonces, vamos a hablar un poco sobre este tema, saber aprovechar bien el tiempo que Dios nos da, aprovechar las oportunidades que tenemos también para poder hacer la voluntad del Señor y también de poder ser útiles dentro de la obra del Señor. Entonces vamos a ver un poco de todo esto y sabiendo, hermanos, que debemos aprovechar estas oportunidades que Dios nos da, ¿no? Yo pienso que nada es por casualidad y que todo lo que Dios hace o que Dios permite que suceda en nuestra vida es para que nosotros vamos a estar actuando, para que seamos útiles para Él y Él obviamente a través de todas las situaciones o circunstancias, Él nos está ayudando a que podamos estar haciendo su voluntad. Entonces, hermanos, recordando de que no pospongamos o no dejemos para mañana lo que tenemos que hacer hoy. Porque tal vez si seguimos esperando el mañana, el mañana, tal vez ese mañana nunca venga y nos quedemos con todas las oportunidades desaprovechadas y no pudimos aprovechar casi nada o no pudimos o no quisimos hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? El llamado por el cual Dios nos tiene aquí, ¿no? Entonces no es casualidad que nosotros estemos aquí en este mundo, no es casualidad también que nosotros estemos en el lugar donde estamos específicamente, no es casualidad que nosotros estemos con vida hoy. Entonces todo eso no es casualidad. Si Dios nos tiene aquí es por algo, es para poder cumplir un propósito y es para poder hacer su voluntad. Entonces yo quería hablar sobre, hay muchos ejemplos en la Biblia como estaba mencionando, pero quería citar un ejemplo que me llamó mucho la atención y quería hablar un poco sobre Marcos, o mejor conocido como Juan Marcos. Marcos, él fue llamado para servir, fue llamado para poder hacer la voluntad del Señor, así como todos los hombres, todos los ejemplos que tenemos en la Escritura, muchas personas fueron llamados para poder hacer la voluntad del Señor, para poder servir. Y vamos a ver eso en el libro de Hechos, capítulo 12, el versículo 25. Si ustedes están con su Biblia, hermano, y me pueden acompañar en Hechos, capítulo 12, el versículo 25. Hechos, capítulo 12, versículo 25. Y dice, y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos.
También en el mismo Hechos, el capítulo 3, el versículo 5, solo un capítulo más adelante, capítulo 13, versículo 5, dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Entonces podemos ver aquí Lucas, el escritor del libro de los Hechos, mostrando a Marco, ayudando en el trabajo ministerial, ayudando en la obra del Señor, ayudando a Bernabé y a Pablo a trabajar y en ese llamado que ellos habían recibido de poder ir y hacer ese trabajo misionario que hizo Pablo. Podemos ver a Marcos acompañando a Bernabé y a Pablo en el primer viaje misionario que Pablo va a hacer. Y vamos a ver que él está como colaborador, está como ayudante. Entonces, podemos ver de que Marcos tenía ese deseo de querer servir a Dios, tenía ese deseo de querer colaborar, de poder ayudar. Y él recibió ese llamado, así como todos, también cada uno de nosotros fuimos llamados y somos llamados cada día por Dios a poder hacer su voluntad, a poder servir en el reino, a poder contribuir o colaborar en la obra del Señor. Entonces, tal vez una pregunta que nos podemos hacer pensando sobre Dios llamándonos para poder hacer su servicio es, ¿qué sería lo que nos está impidiendo de no ir y hacerlo a la voluntad del Señor? Porque tal vez el mayor impedimento que nosotros podemos tener para no servir a Dios va a ser nosotros mismos. Porque no, si Dios, Él quiere usarnos, porque tal vez podemos comenzar a colocar excusas o disculpas y decir, no, no me siento preparado, no, tal vez, creo que Dios no me está llamando, no sé. Podemos colocar miles de cosas y pensar de que, colocando ahí impedimentos para no poder hacer la voluntad del Señor. Pero también, como en las Escrituras vemos, que Moisés comenzó a colocar disculpas, comenzó a colocar obstáculos para no poder ser aquel líder que Dios quería para libertar el pueblo de Egipto. Dios le decía que yo estaré contigo y era Dios que lo iba a capacitar. Entonces, si tal vez nuestra mayor disculpa o nuestro mayor obstáculo es nosotros mismos, tal vez no acreditar o no confiar en nuestra capacidad, en nuestras condiciones, que nos quedemos tranquilos con eso, porque quien nos capacita cada día para poder hacer el trabajo del Señor es el mismo Dios. Entonces Dios nos capacita para poder hacer el trabajo en su obra. Y nosotros podemos estar, si tenemos ese deseo, si estamos con esa motivación de querer ser útil dentro del trabajo del Señor, Dios nos está llamando cada día para poder hacer y para poder trabajar dentro de la obra del Señor. Lo que se necesita en la obra del Señor, obviamente son obreros, porque el trabajo es mucho. Entonces, yo veo en este ejemplo de Marcos, de que para él no era un impedimento el hecho de tal vez él ser joven, o de tal vez él no tener experiencia o alguna cosa. Él lo colocó como impedimento, él dijo, yo quiero servir al Señor y vamos a hacerlo. Entonces, si cada uno de nosotros quiere servir a Dios y como de hecho cada uno de ustedes lo están haciendo, todos estamos contribuyendo a la obra del Señor, entonces no va a haber nada que impida de que la obra o el trabajo del Señor sea realizado, porque quien nos va a capacitar para que ese trabajo sea hecho es el mismo Dios, porque la obra es de Él y el trabajo es para Él. Entonces nosotros tenemos que dejar que Dios actúe en nuestra vida y dejar que nosotros de que Él sea guiándonos para poder hacer su voluntad. Entonces, cada día es una oportunidad que nosotros tenemos para poder hacer la voluntad o la obra del Señor. Entonces, si Dios nos permite estar aquí hoy en día, y si el día de mañana también Dios nos permite poder estar aquí en el mundo, es para que nosotros podamos trabajar y podamos ser siervos útiles dentro de la obra del Señor. Entonces, aprovechar esa oportunidad que Dios nos está dando. A veces nosotros aquí, por ejemplo, cuando estamos estudiando, nos hacemos algunas preguntas y una de las cuestiones que salió fue, un hermano preguntó, ¿qué pasaría si Pablo
no hubiera aceptado el llamado que él recibió sobre Jesús. Entonces, hay una parte donde Pablo está con el rey Agripa y él le dice que yo no fui rebelde a ese llamado, sino que yo obedecí y acepté y Dios lo escogió para poder hacer ese trabajo. Pero ahí nosotros comenzamos a preguntar, ¿qué tal si Pablo no hubiera obedecido? ¿Qué tal si él hubiera sido rebelde ante ese llamado y no hubiera querido hacer la voluntad del Señor? Entonces, Dios iba obviamente a usar otra persona que sí quiera hacer su voluntad. Y tal vez hoy en día no estuviéramos hablando de Pablo, el apóstol, sino tal vez estuviéramos hablando de otra persona que sí aceptó y sí quiso hacer la voluntad del Señor. Entonces, si nosotros no queremos servir a Dios, eso no va a ser un impedimento para que la obra del Señor quede parada. Eso no significa que el trabajo se va a quedar estancado y ya no va a seguir para adelante. Dios va a levantar otros hombres, Dios va a levantar otras personas para que ese trabajo continúe haciéndose. Entonces, también digamos que podamos pensar en eso. Somos útiles para el Señor si estamos en sus manos. Entonces, como las herramientas que vamos a decir un trabajador usa día a día. Esas herramientas se convierten útiles cuando el trabajador las está usando y las está ejerciendo de acuerdo a cada función de cada herramienta. Pero vamos a ver si un destornillador está ahí quieto y está ahí en la mesa y el trabajador no agarra ni usa ese destornillador. Entonces, ese destornillador no está cumpliendo su función porque no está en manos del trabajador, quien hace el trabajo y hace que esa herramienta sea útil. Entonces, pero si nosotros, ese ejemplo, digamos, es para un poco ilustrar lo que estoy queriendo hablar, si nosotros no queremos ser usados por Dios, no nos preocupemos de que obviamente tomamos nuestra decisión, pero Dios va a usar otras personas para que el trabajo continúe. Esto me hace recuerdo a ese desentendimiento que tenía Bernabé y Pablo, y justamente eso vamos a ver ahorita en el segundo punto de esta noche. Ese desentendimiento que tenía Bernabé y Pablo porque ya no querían llevar a Marcos porque Marcos había renunciado a la misión. Él va y él ve todo el escenario, todo lo que está sucediendo y Marcos decide volver para Jerusalén, decide abandonar la misión. Entonces, en el segundo viaje misionario, Bernabé quiere llevar a Marcos de nuevo, pero Pablo le dice que no, por lo que había hecho Marcos. Entonces, ¿pero qué fue lo que pasó ahí? Bernabé y Marcos se fueron para otro lugar y Pablo y Silas se fueron para otro lugar a continuar haciendo la obra del Señor. Entonces, la obra del Señor nunca queda parada. Entonces, obviamente hubo ese desentendimiento, pero cada uno fue a trabajar, a cumplir con el propósito con el cual Dios había llamado para que se haga ese trabajo. Entonces, eso puede pasar también con nosotros, hermanos, que si nosotros no queremos hacer el trabajo del Señor, si nosotros estamos con disculpas, colocando impedimentos para no hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pues no nos preocupemos que Dios va a usar otras personas y Él va a levantar hombres para que la obra del Señor continúe. Entonces, obviamente, eso va a ser decisión de nosotros porque dentro de la mano del Señor o en las manos de Dios, somos herramientas útiles para Él. Pero fuera de Él, somos herramientas inútiles que no servimos para Él. Entonces, el segundo punto de esta noche era, ¿y qué pasa cuando nos equivocamos? ¿Qué pasa cuando fallamos? Aquí hablé un poco sobre qué había sucedido con Marcos. Marcos decidió abandonar la misión y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 13, el versículo 13. Dice así, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces podemos ver aquí en Hechos capítulo 13, el versículo 13, de que Bernabé y Pablo estaban continuando con la misión, después de haber pasado un episodio primero con el mago de Jesús, o Bar Jesús, perdón, y tal vez la Biblia no habla mucho, Lucas nos relata mucho sobre ese acontecimiento, no sabemos cuál fue el impacto de Marcos al ver esto, pero
un motivo o algo le llevó a Marcos a poder renunciar. O sea, esa idea de dejar la misión y de volver a Jerusalén no surgió de la nada, Marcos. Tal vez puede ser de que Marcos vio este escenario, esta escena de este mago y esa conversa de Pablo con Bar Jesús. Tal vez él entró en miedo. No podemos asegurarlo, no sabemos, pero fue algo que lo llevó a Marcos a tomar esta decisión. Entonces, tal vez puede ser que sea miedo por lo que ellos iban a pasar o por lo que se iba a venir. Entonces, no sabemos si tal vez fue por miedo o por algún otro motivo que Marcos decidió volver para Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa cuando fallamos? Obviamente que cuando nos equivocamos, y dentro de las escrituras podemos ver a muchos hombres que también fallaron, que se equivocaron, que erraron con Dios. Podemos ver el ejemplo del mismo David, podemos ver el ejemplo de Jonás, que Jonás no quería hacer la voluntad del Señor, no quería predicar al pueblo de Nínive. Podemos ver muchos otros ejemplos, Sansón, que también se equivocó. En las escrituras podemos encontrar hartos ejemplos de personas que también se equivocaron. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente que cuando nos equivocamos, van a venir las consecuencias de nuestro error, van a venir las consecuencias de nuestro fallo, cuando nosotros fallamos. Y solo que tenemos dos opciones: o decidimos nosotros permanecer en el error, seguir equivocados y no arrepentirnos, o aprendemos del error y decimos, bueno, aprendí de aquí, me equivoqué, aceptamos nuestro error y vamos y continuamos sirviéndole al Señor. Entonces, son esas dos situaciones. Y obviamente lo que el enemigo quiere es que nosotros permanezcamos en el error, que nos quedemos ahí en la falla y de que sigamos en ese estado, en esa situación. Entonces Él nos quiere obviamente lejos de Dios. Y cuando nos equivocamos siempre viene el acusador o siempre viene alguien y dice, ah, mira, viste, te equivocaste, hiciste esto, hiciste aquello. Y eso es lo que el enemigo quiere, que mientras más lejos de Dios estemos, para Él es mejor. Pero ¿cuál es la otra situación que nosotros podemos hacer? Aprendemos del error, aprendemos de que sí nos equivocamos y de ese error aprendemos la lección, obviamente, para no equivocarnos en la misma situación y continuamos sirviendo al Señor, haciendo su voluntad, obviamente pidiendo perdón a Dios por el error, pero continuamos haciendo la voluntad del Señor. Entonces, aquí nosotros podemos ver de que sí, Marcos se equivocó. Él debió haber permanecido hasta el final con Bernabé y Pablo, pero él decidió volver a Jerusalén. El motivo no sabemos con exactitud, pero en la Biblia podemos ver y de que él decidió volver para Jerusalén. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de esto? Marcos perdió toda credibilidad o confianza de Pablo. Pablo ya no tenía la misma confianza con Marcos, tanto que él ya no va a querer que Marcos sea partícipe del segundo viaje misionario que iban a hacer. Entonces él perdió esa credibilidad, perdió esa confianza de Pablo. Y obviamente esto tal vez pudo ser de mal ejemplo para los hermanos de Jerusalén cuando vieron a Marcos volviendo y la situación. Entonces obviamente trajo sus consecuencias. Entonces el error o cuando nos equivocamos y fallamos va a traer sus consecuencias. De eso obviamente debemos de estar 100% claro de que eso va a suceder. Pero como mencioné anteriormente, hermanos, de que tenemos dos opciones: o quedarnos en ese estado ya me equivoqué y estuve mal y me quedo solamente en el error, o aprendo de mi error, pido perdón al Señor por la falla que cometí y continúo sirviendo al Señor. Y obviamente eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros nos levantemos, no que nos quedemos derrotados. Entonces podemos ver de que Marcos, en este caso, él se levantó. Él obviamente reconoció que hizo mal y él siguió trabajando en la obra del Señor. Entonces, él no dejó para después lo que él tenía que hacer. Él comenzó con su cambio. Y vamos a ver en Filemón,
Y si pueden acompañarme, hermanos, en Filemón, el versículo 24. Filemón, versículo 24. Dice así: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces, aquí podemos ver una carta de Pablo a Filemón y podemos ver que Marcos está en la lista de los colaboradores de Pablo. También otro versículo que habla sobre Marcos es Colosenses, capítulo 4, versículo 10. En Colosenses, capítulo 4, versículo 10. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidlo. Otro versículo que podemos ver de Marcos está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces, Pablo, que anteriormente había dicho que no quería que Marcos vaya al segundo viaje misionario con él, en estas citaciones que vimos en Filemón, en Colosenses y en 2 de Timoteo, podemos ver de que Marcos ya era un colaborador de Pablo. Marcos estaba ayudando, y en 2 de Timoteo podemos ver que dice, porque me es útil para la obra. Entonces, al comienzo, obviamente, Pablo ya no tenía esa confianza con Marcos por lo que él había hecho, pero Marcos no se encargó de mostrarle todo lo contrario a Pablo. Lo que Marcos se encargó de hacer es mostrarle todo lo contrario a Dios, de que él sí era útil. Entonces él no hizo todo lo que hizo, obviamente, solo para mostrarle a Pablo de que él era otra persona. Eso fue una consecuencia de su cambio. Todo lo que él hizo, obviamente, fue para mostrarle a Dios de que él realmente es útil y de que él tenía esa gana de querer servir a Dios y de dar su mejor cada día. Entonces, y él pasó a ser un colaborador de Pablo, y Pablo mismo se va a reivindicar y va a decir, Marcos me es útil para el ministerio. Entonces, hermanos, podemos ver de que Marcos, él tomó la segunda decisión. Él no dijo, me voy a quedar aquí en mi error, me equivoqué y ya no sirvo más a Dios, entonces me alejo de Dios, yo no soy para esto. Marcos no dijo nada de estas cosas. Lo que hizo Marcos fue, ya me equivoqué, fallé con Bernabé, con Pablo, pero más que todo fallé con Dios porque Dios me confió para poder ser un colaborador en su obra. Entonces él comenzó a continuar trabajando en la obra del Señor, y él obviamente mostró para Dios de que él sí podía ser útil porque él dejó ser usado por Dios, se dejó ser usado por Dios. Entonces, hermanos, lo que quería mostrar en este ejemplo de Marcos es que muchas veces nos vamos a equivocar, o tal vez podemos ver a un hermano que se haya equivocado o haya errado, eh, pero que nosotros podamos ser de motivación, y si eso es en nuestro caso, tal vez si nosotros nos equivocamos, que eso sea una motivación de que podemos aprender de nuestro error, así como Marcos lo hizo, y podemos seguir sirviendo al Señor. Que eso no tiene que ser un impedimento para dejar de hacer la voluntad del Señor. Entonces, porque muchas veces sucede estas situaciones de que nos equivocamos con algo y ahí decimos, ya no, yo no soy para servir, o no soy para hacer esto, o no sirvo para aquello. Entonces esos pensamientos negativos comienzan a entrar a nuestra mente, pero eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros podamos aprender, obviamente, a reconocer que nos equivocamos y aprender de ese error, pero Dios quiere que le continuemos sirviendo, que continuemos haciendo su voluntad. Él no quiere que nos quedemos derrotados, no quiere que nos demos por vencidos. Él quiere que nosotros continuemos así como Marcos lo hizo, y él fue un siervo útil, tanto que tenemos uno de los primeros evangelios que fueron escritos, que fue justamente por Marcos. Podemos ver que el libro de Marcos relata mucho sobre la historia de Jesús, sobre la doctrina de Jesús,
Podemos ver que Marcos va a hablar con los romanos, se va a dirigir al público romano, a los gentiles. Entonces, podemos ver que Marcos hizo grandes cosas en las manos del Señor. Entonces, tenemos el ejemplo de Marcos, no solamente en Hechos, sino también tenemos un evangelio que el mismo Marcos escribió y de que hoy en día nosotros lo leemos y nos edifica y son ejemplos para nuestra vida y está el Evangelio de Cristo en el Evangelio que Marco escribió. Entonces, fue un gran siervo del Señor, fue usado por el Señor, se equivocó como todos los otros siervos que Dios llamó se equivocaron, pero ellos no se quedaron en el error, ellos continuaron, se levantaron, se limpiaron de la caída y continuaron sirviendo al Señor. Entonces, de que nosotros también, hermanos, podamos tomar esa actitud, ¿no? De que todo, primer punto es que todos nosotros hemos sido llamados para poder servir al Señor y que no hay nada que pueda impedir de que podamos serle útil al Señor. Dios quiere que nosotros trabajemos para Él como lo estamos haciendo. Realmente motivemos a otras personas que también para Dios son útiles. Dios quiere iglesias funcionales, quiere que todos los miembros de la iglesia estén trabajando, porque cada miembro es importante para Dios y cada miembro tiene una función, un papel importante dentro de la iglesia. No es solamente para ir, vamos a decir, y congregarse los domingos, estar solamente los domingos y se acabó. No, cada siervo del Señor, cada miembro de la iglesia tiene un papel muy fundamental y cada uno es importante dentro de la obra del Señor. Entonces, si toda la iglesia está trabajando, es una iglesia funcional. Si los miembros con los líderes están trabajando en concordancia, entonces es una iglesia que está funcionando, una iglesia funcional. Pero si solamente los líderes están trabajando y los miembros no están haciendo el papel que ellos tienen que hacer, entonces podemos ver que hay un problema. O si solamente los miembros están trabajando y los líderes no están trabajando, entonces podemos ver que hay un problema. Entonces, Dios obviamente, Él delegó un papel para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una función dentro de ese cuerpo que es la iglesia. Y Dios quiere que nosotros podamos hacer ese papel, ese trabajo que Dios nos escogió para poder hacer. Entonces, obviamente va a caber a cada uno de nosotros descubrir cuál es la voluntad del Señor para mi vida, qué es lo que Dios quiere que yo haga, en qué área quiere que el Señor, Él quiere que yo trabaje. Entonces, todos dentro de la iglesia debemos hacer ese trabajo. Y el segundo punto era que si nos equivocamos o vemos a un hermano que está sirviendo al Señor y se equivoca, que antes de, obviamente, quien lo va a disciplinar es Dios, y nosotros estamos para corregirlo, animarlo, porque la idea es rescatar a ese hermano de su error y no obviamente hundirlo. Y que nosotros podamos, obviamente, si somos nosotros o es un hermano que nosotros vemos que se ha equivocado, que podamos tener misericordia, así como Dios tiene misericordia de nosotros, y podamos ayudar y animarlo a ese hermano a que él obviamente pueda reconocer su error, cambiar de actitud y que continúe sirviéndole al Señor. De que no sea un impedimento para que ese hermano se aleje de la presencia del Señor y se salga del rebaño y se vaya para el mundo y se pierda y caiga de la gracia. Obviamente eso no es lo que queremos, sino queremos que todos sean salvos y queremos predicar y que muchas personas acepten a Cristo, obviamente. Entonces, que si vemos a alguien que se equivocó, antes de imponer, vamos a hacer todo el castigo de la ley, que nosotros vamos primero a mirar con misericordia y pedir sabiduría al Señor para tomar una actitud en relación a una persona que se haya equivocado o si es nosotros mismos, digamos, si es nuestra situación. Porque muchas veces sucede esto. Cuando otra persona se equivoca, nosotros queremos que se haga justicia. Pero cuando nosotros nos equivocamos, no queremos que se haga justicia, sino queremos que se haga misericordia con nosotros. Entonces, para nosotros cuando nos equivocamos, misericordia; para los otros cuando se equivocan, justicia. Entonces, obviamente, que podamos tener ese mirar de Dios, eso, podamos ver como Dios ve, con misericordia, y podamos tratar los asuntos, los errores de nuestros hermanos, hasta nuestros propios errores con misericordia,
y que todo sea para mejor, obviamente, que podamos aprender de los errores y no quedarnos en esa situación, sino que podamos animarnos y obviamente animar a los otros a que puedan continuar haciendo la voluntad del Señor. Y el tercer punto, hermano, es eso, de que eh, en las manos del Señor podemos hacer grandes cosas. Como ya vimos, Marcos hizo grandes cosas porque Dios lo usó a él y fue un siervo útil para Dios. Entonces, si nosotros dejamos que Dios nos use, eh, obviamente vamos a hacer grandes cosas en la obra del Señor. Y todo eso no va a ser para que digamos, ah, el hermano tal hizo esto, esto y aquello. No, sino para que Dios sea glorificado. O sea, Dios levantó esa obra en tal lugar. Dios hizo esto en tal sitio. Entonces, para que todas las formas en como Dios, eh, como la obra del Señor funciona, es para que Dios sea glorificado en todo. Y no nosotros, porque, como lo hemos mencionado antes, hermano, nosotros simplemente somos siervos de Dios, somos colaboradores de Dios, y toda la honra y la gloria es siempre para Él. Entonces, todo lo que nosotros hacemos es para que Dios sea glorificado, no es para que nosotros seamos vistos, porque como ya hemos visto en los ejemplos de los fariseos, que si nosotros queremos ser vistos por los demás, entonces ya vamos a obtener nuestra recompensa. Pero si nosotros queremos glorificar a Dios, obviamente quien nos va a recompensar es el mismo Dios a cada uno de nosotros. Y ahí cabe esa pregunta: ¿cuál es la mejor recompensa a recibir? ¿Recompensa de los hombres? ¿Recompensa de Dios? Y obviamente nosotros queremos recibir la recompensa de Dios. Entonces, Dios quiere usarnos, hermanos, Dios quiere usar su vida, Dios quiere usar a cada uno de ustedes en el lugar donde ustedes se encuentran para la obra del Señor. Y Él está llamando, obviamente, cada día es un llamado de Dios para que podamos hacer su voluntad. Y obviamente, hermanos, que si tal vez un día nos equivocamos, fallamos, erramos, que podamos obviamente continuar, que no sea eso una desmotivación de dejar la toalla ahí, de rendirnos, de alejarnos de Dios, que no sea eso, porque el enemigo obviamente quiere eso. Si nos equivocamos y fallamos, hermanos, que sea de que aprendamos de nuestro error y continuemos la batalla, continuemos sirviéndole al Señor. Entonces, dejémonos usar en las manos del Señor, que Él sea nuestro guía, que Él sea quien nos moldee. Cada día Él sea moldeando nuestro corazón, como ese pedido de David, que decía: Señor, quiero un corazón como el tuyo. Entonces, pidiéndole al Señor cada día por eso, porque todos los días estamos susceptibles a las tentaciones carnales, a las tentaciones del mundo, a las provocaciones, a todos los peligros que el mundo da o ofrece. Entonces, cada nosotros no acomodarnos a los patrones del mundo. Entonces, hermano, ese es el mensaje que yo quería traer, un mensaje de ánimo, un mensaje de que nosotros podamos servir a Dios y de que Dios siempre nos llama para servir. Entonces, somos importantes dentro de la obra del Señor. Estamos estudiando el libro de Marcos aquí en el instituto, y una pregunta que salió en los devocionales fue: ¿cuánto vale un alma? Entonces, ¿cuál es el precio de una alma? ¿Cuál importante es el valor de una alma? Entonces, para Dios obviamente no tiene precio, o tal vez sí tiene precio. Fue la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces, cada uno de nosotros es importante dentro de la obra del Señor, y no solamente nosotros como iglesia, sino también afuera los que están perdidos. Cada uno de ellos es importante para Dios. Entonces, la iglesia necesita hacer ese trabajo de rescatar a estas personas que están perdidas en el mundo, pero ¿cómo estas personas van a ser rescatadas si no hay alguien que les predique? Me acuerdo de Pablo hablando de eso. ¿Cómo serán salvos si no hay alguien que les predique? ¿Cómo serán rescatados si no hay alguien que vaya y los busque? Entonces, si la iglesia está haciendo su trabajo, está yendo por esas almas, que necesita de obreros. Y aquí hay muchos obreros para que puedas realizarse ese trabajo. Y obviamente Dios nos va a capacitar para su obra, y todo lo que nosotros hagamos y las grandes cosas que Dios haga en nuestra vida sea para gloria y honra de Dios. Que Dios me lo bendiga, hermano, y tenga una buena noche.
Muchas gracias, hermano Christopher, por este mensaje que nos ha compartido, una clase muy animadora, hermano, muy edificadora. Y es que, hermano Cristo, usted dijo algo muy importante, aprovechar la oportunidad que Dios nos da. Y eso me hizo recordar hace 40 años, cuando me acerqué por primera vez a la Iglesia de Cristo. Y me recuerdo que la primera vez que me acerqué a la Iglesia de Cristo, me recuerdo que muchos tuvieron la oportunidad de hablarme y no me hablaron ese día. Volví a llegar el segundo día a la Iglesia de Cristo y muchos tuvieron la oportunidad de hablarme y no lo hicieron. Y volví a llegar al tercer día a la congregación y nadie se acercó para hablarme más que el mensaje que se había dado. Volví a llegar a la cuarta noche y otra vez suscitó lo mismo. Solo se despedían, buenas noches y ahí nos vemos. El quinto día se acercó una mujer y aprovechó la oportunidad para evangelizarme. No me dejó que me fuera esa noche sin que darme el plan de salvación. Y me recuerdo que esa oportunidad la tuvo ella y esa oportunidad la tuve yo para poderme entregar a Cristo. Y recuerdo, hermano, perfectamente que esa oportunidad que Dios me estaba dando esa noche, no tenía que dejarla pasar por alto. Y esa noche misma decidí entregar mi vida a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la gran oportunidad de hablarle a alguien que nos visita en nuestra congregación y no lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de transmitir el mensaje de salvación y no lo hacemos? Creo, hermano, que el tema que usted nos ha dado en esta hermosa noche es para meditar también de cuántas oportunidades el Señor nos ha dado y no las hemos aprovechado. Entonces, es necesario que veamos esas grandes oportunidades que Dios nos da. Usted dijo algo bien interesante, hermano, y quiero hacer hincapié también respecto a este tema. ¿Cuántos hermanos y hermanas viven frustradas? Frustradas en el sentido de que porque no alcanzaron alguna meta, algún proyecto el año pasado, se frustraron y iniciaron el año 2023 con un gran desánimo. Creo que el tema de esta hermosa noche nos levanta los ánimos, que lo que no se pudo lograr en el año 2022 se puede lograr en el año 2023. Siempre he dicho que el año nuevo es un año de oportunidad, un año más que Dios nos da de oportunidad para poderle servir, para poder realmente entregar nuestro corazón como Él quiere que nosotros se lo entreguemos. Yo agradezco, hermano, este precioso tema que usted nos ha dado, y antes de dejarle el tiempo a los demás comentarios y preguntas, yo voy a suplicar a mi hermano Raúl Durán que sea él quien haga una oración por todos los que estamos conectados, y que en esta hermosa noche su oración de nuestro hermano Raúl sea exclusivamente para pedirle a Dios que todos los que estamos conectados aprendamos a aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Porque si bien es cierto, si Dios es de una, de dos y de tres oportunidades, también debemos de aceptar que no todas las oportunidades que se nos presentan van a ser para nosotros. Entonces es importante que todos los que estamos conectados en esta hermosa noche, Dios nos dé una visión para ver las oportunidades que Él nos está dando. Así que yo le ruego, hermano Raúl Durán, que usted haga esta oración especialmente por los predicadores, por los líderes, por los ancianos, que podamos aprovechar la oportunidad. ¿Cuántos de nosotros estamos teniendo la oportunidad de oír un mensaje como el que oímos en esta hermosa noche y no aprovechamos esa oportunidad que nos concede la tecnología de poder escuchar hermanos de otros países, de la palabra que Dios les da a ellos, y nosotros podamos alimentarnos de estos mensajes? Así que, hermano Raúl, le dejo este tiempo para que podamos orar con usted. Amén, hermano Rigoberto. Muchas gracias por la oportunidad y por esos comentarios de reflexión, ¿verdad? Interesantes, desafiantes para cada uno de nosotros. Siempre hay algo que aprender, ¿verdad? En la viña del Señor. Hemos pasado por unos textos y
otro viene y los analiza y nos abre la palabra de Dios, nos abre el corazón, nos ilumina, y eso es de beneficio. Oremos, inclinemos nuestros rostros y hagamos esa oración específica, ¿verdad? Para que nosotros podamos estar atentos a las oportunidades que Dios nos da. Amado Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Muchas gracias te damos por la oportunidad que tú nos brindas de poder ser instruidos, Señor, por un siervo tuyo, a quien tú pusiste en su corazón ese tema que nos hace recapacitar en que hay oportunidades, segundas, terceras, cuartas, quintas, y muchos las hemos experimentado, Padre, oportunidades que tú nos das para seguir adelante en el ministerio, aprendiendo de los errores, de las circunstancias, de las fallas que cometemos como humanos en tu obra, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a aprender, a escuchar, a poder ver todas las oportunidades que tú nos das para que nosotros podamos hablar en tu nombre, para que podamos, Señor, dar palabras de ánimo al que las necesita, para que podamos dar palabras de consuelo al que esté viviendo un momento difícil, para que podamos tener palabras de exhortación amorosas a aquel que las necesita en un momento adecuado. Señor, tú eres soberano y tú controlas todos nuestros movimientos. Tú sabes lo que hay en nuestra mente aún antes de poder expresar palabras. Por favor, Padre, ayúdanos a todos los varones que tenemos en tu misericordia la oportunidad que nos das de hablar de tu palabra. Que podamos, Señor, ser sabios en ese sentido de poder aprovechar el tiempo, Padre, y ser instruidos en tu palabra. Es grande la lección que hoy hemos recibido, Señor, porque a veces somos tal vez más conscientes en perdonar al incrédulo, ¿verdad?, que a veces en perdonar al hermano en la fe. ¿Verdad? Y el ejemplo que hoy analizó nuestro hermano acerca de Juan Marcos deja claro en tu palabra, Señor, cuál es la actitud de un hombre guiado por el Espíritu Santo cuando mira, entiende, reconoce que el que se equivoca, Señor, puede ser uno mismo en determinado momento. Por favor, Señor, sigue mostrando tu misericordia, sigue ayudándonos a entender tu voluntad. Muchas gracias por esta plataforma que nos ayuda, nos instruye a ser mejores siervos, Señor, en tu obra. Danos la capacidad de poder entender la sabiduría necesaria para poder hablar cuando haya necesidad de hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. El consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Indudablemente que no podemos hacer eso cuando hay en nuestras vidas, Señor, cosas que nos afectan, que nos impiden, que nos hacen perder esa gracia que tú has derramado en nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón limpio, puro delante de ti cada día, Señor. Poder llevar al trono de la gracia nuestras debilidades, nuestras flaquezas, las fallas que nosotros mismos conocemos delante de ti, y aún aquellas que nos sean desconocidas muchas veces, por tu Espíritu Santo, haz que sean reveladas y que puedan ser, Señor, subsanadas, buscando tu perdón, buscando tu misericordia. Muchas gracias, Señor. Yo me alegro al escuchar un mensaje tan precioso de labios de un joven siervo tuyo, Señor. Indudablemente eres tú el que usas la mente, el corazón, los labios, para que pueda dar palabras, Señor, esa palabra que tiene poder para edificarnos, para instruirnos, para hacernos crecer espiritualmente. Muchas gracias te damos, Señor. Ayúdanos a tener siempre el deseo de poder ocupar el tiempo
en las cosas que realmente importan. Ahuyenta de nosotros esa conversación vana que muchas veces utiliza un tiempo precioso para poder hacerle conocer tu voluntad a tantas personas que lo necesitan, Señor. Quita esos soliloquios, Señor, de conversaciones que no tienen ningún beneficio, que no edifican, Señor, sino que sean palabras que contribuyan siempre a la edificación de tu pueblo, que contribuyan siempre a darle palabras de valor, de vida a aquellos que lo necesitan en un estado de incredulidad también. Muchas gracias, Señor. Sigue bendiciendo la vida de nuestro hermano. Gracias porque se está preparando, Señor, para ser un siervo tuyo que de temprano está aprendiendo a reconocer que las fallas existen en tu pueblo, en tus servidores, pero que tú a través del Espíritu Santo también manifiestas que tenemos que tener un corazón perdonador, un corazón comprensivo, de animar al hermano que pueda tener momentos de flaqueza por diversas circunstancias y que quiera tirar la toalla, Padre. Ayúdanos para tener palabras siempre adecuadas para restaurar a aquella persona, porque es tu hijo, tu hija. Somos ciudadanos del cielo, pero nos toca estar en esta tierra donde nos podemos contaminar, donde pueden influir cosas negativas. Ayúdanos, Señor, a tener siempre visión espiritual de lo que somos, de lo que hemos recibido por tu amor, por tu misericordia. Muchas gracias te damos, Padre, y en el nombre de Jesús, en comunión con tu Espíritu Santo, te damos gracias. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Raúl. Así que en este momento vamos a abrirle los micrófonos a nuestro hermano Marvin Maradiaga, nuestro hermano estará moderando. ¿Me escuchan? Bien, ok. Ok, mis hermanos, gracias hermano Cris por el tiempo de su palabra. Sí me escuchan, ¿verdad? Ok. Vamos a tener 2 minutos, mis amados hermanos. Mis hermanos Juan Marcos, esta noche hemos aprendido algo muy importante. Así es que vamos a tener este tiempo de preguntas y respuestas o de comentarios. Mis amados hermanos, ustedes hacen enriquecer este tiempo con sus preguntas o con sus comentarios. Así es que pido que levante su manito. Y si no la tiene levantada, El hermano José Castillo la tiene levantada, hermano. Aquí voy. Vamos a ver. Tengo el hermano José Castillo. Luego Iglesia de Cristo, Colonia Miramonte. Hermano José Castillo tiene su tiempo. 2 minutos y le suena la campana después. Hermano José. Aprovechar la reflexión que el hermano ha compartido con nosotros y hacer ver también de que lamentablemente entre nosotros suceden 2 errores que contribuyen a que esos problemas sucedan. Primero, aprendemos a través de la lección de que nosotros como seres humanos no somos perfectos. Cristo, su iglesia, Cristo formó su iglesia con seres humanos que pecamos, que fallamos, que a la primera oportunidad caemos. Entonces, Juan Marco fue uno de ellos. Pero cuando se trata de nosotros mismos, solo quisiéramos presentar lo positivo de nosotros, ¿verdad? Como que si nosotros fuéramos perfectos, cuando en realidad no es así, ¿verdad? Nuestra humana naturaleza está
sobre nosotros y eso debemos admitirlo para valorar mejor las oportunidades que Dios nos da. Y segundo, cuando no somos nosotros los que caemos, los que fallamos, existe una tendencia a señalar, a criticar, a condenar y a juzgar al hermano que cayó o que falló en esto o en aquello. Algo que me llamó la atención al final de la reflexión de nuestro hermano Christopher fue que en los versículos que leyó acerca de Juan Marcos, el apóstol Pablo lo menciona en varias oportunidades, pero en ningún versículo le recalcó, le echó en cara o le señaló una vez más, una y otra vez, su error, sino que simplemente al contrario, en el texto que leíamos de Colosenses, ¿verdad? Hace referencia a que él ha hablado por él a otros hermanos y lo ha recomendado. Hermanos, si nosotros hubiéramos estado en lugar de Pablo con Juan Marcos, quizás nosotros hubiéramos aprovechado para hablar en mal de él ante muchos hermanos, cosa que Pablo no hizo. Así que ojalá que todos nosotros aprendamos, ¿verdad?, a relacionarnos mejor y a valorar las oportunidades que Dios nos da. Gracias, hermano. Ok, hermanito. Gracias por tu comentario. Muy excelente comentario, amado hermano. Como dice la escritura, la mies es mucha, los obreros son pocos. Excelente. Bueno, Iglesia de Cristo Miramonte tiene su tiempo. Buenas noches, hermanos, todos. Gracias, hermano Cris, por esa reflexión que creo que si la consideramos para nuestras vidas personales y para considerarla también en nuestra vida ministerial en la iglesia. Hay algunas cosas que me hicieron reflexionar mucho mientras escuchaba el ejemplo que nuestro hermano ponía. Las oportunidades que Dios nos da, hay que saber aprovecharlas. Su misericordia se renuevan día con día. Sin embargo, siento que aprovechar estas oportunidades, en primer lugar, requiere de un espíritu de humildad para saber reconocer nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras debilidades delante de Dios. Y ese espíritu de humildad debe de llevarnos al arrepentimiento, porque no se puede aprovechar una oportunidad después de una falla si no hay arrepentimiento por la falla. El arrepentimiento considera la necesidad de recibir perdón. En primer lugar, recibir perdón de Dios y reconocer que tenemos un Dios, como nuestro hermano nos lo ha presentado ahora, un Dios de segundas oportunidades. Dios reconoce el corazón contrito. Dice, Él no desprecia el corazón contrito. Necesitamos tener humildad, arrepentimiento para que Dios pueda perdonar nuestros pecados. Pero es necesario también que aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo pudo reconocer que en la misericordia de Dios le ayudó a Pablo también a poder superar el enorme trauma que Pablo tenía por haber perseguido a la iglesia. Y él lo menciona en una ocasión en 1 Timoteo, cuando habla con Timoteo y le recuerda y le dice, y Pablo reconoce que él había fallado, pero que la misericordia de Dios lo había llevado hasta donde él estaba, sirviéndole a él. Y luego, hermanos, también esto es necesario, no solamente recibir el perdón de Dios, que nosotros nos perdonemos a nosotros mismos, sino también que nuestros hermanos, los que forman el cuerpo de Cristo, también aprendamos a perdonarnos los unos a los otros, a tener ese mismo espíritu de misericordia que Dios tiene con aquellos que caen y se arrepienten. Nosotros también, como hijos de Dios, necesitamos ayudarnos unos a otros para superar cuando alguien ha fallado. Gálatas se dice, ¿verdad? Perdón, y termino con eso, porque también esto requiere conversión, hermanos, y requiere restauración. Que el Señor les bendiga, hermanos. Excelente comentario, mi amado hermano. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Bueno, mientras alguien más levanta la mano, tenemos aquí unos
breves comentarios en el chat. Dice Victoriano López, hola hermanos. Carlos Abello, gracias hermano Chris, buen mensaje, bendiciones. Isaac García, gracias hermano Christopher, Dios le bendiga, siempre aprendiendo. Hermano Filogonio, bendiciones mi hermano Christopher por la reflexión. No dejes pasar el tiempo para que Dios te use para sus propósitos. Saludos desde México, Dios con nosotros. José Alfredo dice, Dios nos juzgará de acuerdo a la oportunidad. Mateo 25. Mateo 25, Ramón Eliseo, gracias por la reflexión, hermano. Dios les siga bendiciendo grandemente. Muy bien, excelente. Vamos a ver, alguien más que ha levantado la mano, hermano Guillermo. Hermano Guillermo, luego hermano Iván Santiago Aguilar. ¿Tiene su tiempo, hermano Guillermo? Ya. Sí, buenas noches, hermanos a todos. Bonita reflexión. Y un punto también importante que tocó el hermano y pareciera ligera, pero eso se trata de almas, ¿verdad? Nos podemos equivocar nosotros como hermanos o el hermano equivocarse y muchas veces nos convertimos en juzgadores, pero el principio de todo esto es que son almas, ¿verdad? Las que se perderían. Entonces, tenemos que trabajar en eso y como decía el hermano, ¿verdad? Nuestro orgullo hacerlo a un lado y trabajar y fortalecernos unos a otros, ¿verdad? Para poder pertenecer al cuerpo de Cristo, hermano. Ese es mi comentario, hermano. Breve y conciso. Gracias, hermano Guillermo. Muy bien, excelente. Hermano Iván Santiago. Agradecemos mucho la reflexión del hermano y muy a tiempo para lo que estamos viviendo, ¿verdad? Que es importante tomar en cuenta porque se parece a situaciones que pasamos. Y me gusta mucho, pues, recuerdo aquí un ejemplo de 2 ocasiones, ¿verdad? Como el Señor, y lo quiero enfocar desde 2 puntos de vista. Uno, internamente de uno, si peca tenemos una segunda oportunidad. Ese es el punto principal, porque al fin no somos infalibles al pecado, somos pecadores, dice, pero tenemos abogado, dice el apóstol Juan. Pero también tenemos cuando que vemos el fuera de nosotros también, y el ejemplo lo tenemos bien claro en el ejemplo de Pedro. Pues Pedro realmente no le cumplió a nuestro Señor Jesucristo lo que él había prometido. Entonces este es un ejemplo claro que lo que prometamos a Dios lo cumplimos, porque Dios es claro. Y entonces, pero tampoco era que Pedro sí lloró amargamente y se arrepintió, fue humilde, ¿va? Y también vemos también otro problema cuando se enfrenta, cuando ve que allá en Gálatas también tenemos el ejemplo con el apóstol Pablo. Pero me gusta la actitud de Pablo, dice que fue directamente donde él. Ese es un punto importante y frente a frente le digo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué simulas? Tampoco podemos acusar a Pedro que él decía que era otro tipo de evangelio, sino que en su forma de ser. Entonces aquí tenemos también el ejemplo también de tener cuidado. A veces con lo que hacemos estamos fallando, con lo que hacemos, no de palabra. Y tenemos el ejemplo de Pedro, que él no era que invitaba a los demás judíos, no, que lo observaban, que comía con otro y se portaba de otra forma. Entonces Pablo le dice, no está bien. Entonces, pero no era que él no negaba el evangelio. Estaba bien claro que Cristo había muerto por todos nosotros. No lo podemos, pero en la forma de actuar. Entonces, es bien importante reflexionarla y que tenemos la oportunidad. Pablo le da la oportunidad también de hablar con él y al final observamos que hay un encuentro en Hechos 15 y se resuelve el problema y se queda claro. Esa es una buena forma, ¿verdad? De repente nosotros a otras personas no queremos darle la oportunidad, pero el Señor sí. Señor les bendiga, hermano. Gracias, hermano Iván. Excelente, excelente. Si 2 se pueden de acuerdo es mejor. Hay un eslogan que utilizado por el mundo o por Satanás, dice el buey solo bien celando. Nada, no es así. Necesitamos a un compañero con quien compartir. Bueno, no tengo mano levantada por aquí. El hermano Pedro Batres tiene su mano levantada.
Físicamente, va, pero no en el chat. Sí, físicamente, hermano. Oh, pues como no lo miro, pues demos su tiempo, hermano Pedro. Hermano Pedro Batres. Conecte su micrófono, hermano Pedro. Sí, solamente quiero hacer notar que el hermano Christopher nos está predicando con el ejemplo, porque el pasado 11 de noviembre del año pasado, el hermano Christopher tuvo la oportunidad de hablarnos acerca de ministerios funcionales, iglesia activa, y ahora la segunda oportunidad. Entonces Christopher nos está predicando con el ejemplo porque está aprovechando las oportunidades que Dios le brinda. Gracias, hermano Christopher, y continúa aprovechando las oportunidades, muchachos. Tienen un buen futuro. Excelente. Gracias. Amén. Gracias, hermano Pedro. El hermano Christopher es un ejemplo de joven y es un Timoteo, le digo yo. Podría decirle un Timoteo que enseña la palabra, que predica la palabra. Sigue adelante, hermano Christopher. Dios lo sigue bendiciendo. Así sea. Muy bien. Todavía tenemos 6 minutos hasta que termine este tiempo. ¿Alguien más quiere participar? Vamos a ver en el chat. Ahí está el hermano Juan Luis Salazar y nuestro hermano Raúl Durán, hermano. Juan Luis Salazar, ok, ahí sí. Hermano Juan Luis Salazar, ¿tiene su tiempo? Buenas noches, hermanos. Bonita reflexión la que nos ha dado el hermano. Y recordando hace unos 15, 20 días quizás, tuvimos la oportunidad de visitar a un hermano en la carne. Y Dios me dio esa oportunidad de poder hablar con él y hacerle ver de que no estaba dejando a la iglesia en sí, sino que estaba dejando a Cristo. Y se dio la segunda oportunidad, hermano, y se volvió a reunir. Y todo esto pasa cuando uno tiene humildad en su corazón y busca a las almas que se han alejado del Señor y les habla desde dentro. ¿va? Algo que he aprendido en estos años en la iglesia, que la humildad tiene mucho que ver al servicio del Señor. Dios bendiga al hermano por este mensaje que nos ha dado y que nos ha hecho reflexionar. He sido un poco de trabajo hace unos años cuando muy empecé en la iglesia y a servir al Señor. Me tocó buscar a una familia muy grande en número. Empezamos con 3, 4 hermanos que asistían. Es una de las familias más grandes que se ha podido congregar en la iglesia y damos gracias a Dios por eso. La humildad en el servicio al Señor es cuando se aprovecha esa oportunidad, esa segunda oportunidad que le da el Señor a uno. Señor bendiga al hermano que nos instruyó en esta noche y que son mensajes que nos ayudan a poder seguir adelante. Señor le bendiga. Excelente. Hermano Raúl Durán, su tiempo. Bueno, ahí me toca la campanita, hermano, porque a veces se nos va el tiempo. Por favor. Y la tengo. Una de las cosas que yo admiro de Dios realmente es que deja esas historias, ¿verdad? Conmovedoras, difíciles, de caídas de hombres, grandes siervos de Dios, ¿verdad? No para avergonzarlos, ¿ya? Por toda la eternidad, ni como castigo, ¿verdad? Por sus pecados, sino para mostrarnos su misericordia. ¿Verdad? Ese es el propósito, decía nuestro hermano, ¿verdad? También lo mencionaba, es la misericordia de Dios, ¿verdad? La que se resalta ahí. Y me conmovió mucho la expresión de nuestro hermano Christopher cuando dice, miren, si no queremos servir al Señor, dice, Él va a levantar otro, ¿sí? Otros, ¿verdad? O sea, esas son palabras fuertes, ¿verdad? Pero que sirven para hacernos reflexionar, ¿verdad? La iglesia del Señor permanece por siempre, ¿verdad? Pero si uno puede llegar a esa situación en la que el enemigo le pone de desanimar a alguien por una falla, se puede dar, ¿verdad? Se puede dar de sentirse desanimado por una falla. Esos ejemplos que están ahí
nos ilustran y nos instruyen de que si hay arrepentimiento sincero y genuino, el Señor restaura y le da mayores oportunidades, ¿verdad? Mayores Amén. oportunidades. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano Raúl. Gracias. Hablando de oportunidades, quiero aprovechar yo. Me gusta la oportunidad que tuvo Pablo y Silas en aquel momento cuando encontraron a aquella mujer que tenía espíritu de adivinación. ¿Qué hicieron? Sacaron ese espíritu malo que tenía esa mujer. ¿Y qué sucedió con Pablo y Silas? Eran dos hombres que eran servidores de Cristo. Todos conocemos la historia y que fueron maltratados, fueron golpeados, llevados ante el foro, encarcelados allá, hicieron oración, cantaron alabanza. ¿Y para quién fue esa gran oportunidad? Para aquel hombre que los custodiaba. Aquel hombre en aquella misma hora de la noche, él dice que se regocijó de haber creído en Dios, él con todos los suyos de su casa. Qué oportunidad que tuvo ese hombre, antes de que él iba a matarse porque pensaba que los presos habían huido. Entonces nosotros tenemos muchas oportunidades de poder hablarle el evangelio a aquellas personas que están al lado de nosotros. Vamos en un autobús, un largo viaje, y ni siquiera tenemos, nosotros tenemos el deseo, o no podemos, o no queremos hacerlo, y teniendo la oportunidad de poder hablar del evangelio a aquella persona que va a nuestro lado, y no lo hacemos. Pero debemos de aprovechar las oportunidades como las hemos aprendido hoy en esta noche. Gracias, mi hermano. Muy bien. Creo que no hay más manitos levantadas y llegamos exactamente a los 20 minutos. Carlos Abello, vamos a dar su tiempo, hermano Carlos Abello. Gracias, hermanito. Me uno a todos los comentarios acá y quiero resaltar lo que acaba de decir nuestro hermano Raúl y encaminado por la enseñanza de nuestro hermanito Cris. Te felicito, Cris. Estás con una unción del Espíritu Santo de la temprana edad. Y lo que quiero recalcar es lo de las oportunidades, porque realmente uno no se las imagina. Las casualidades no existen para nosotros. Dios nos usa. Por eso yo le digo a mis hermanos que cuando digan, Señor, úsame, agárrate porque te va a usar. Y mucho, porque las mías son muchas y los obreros son pocos. Y no hay nada tan lindo y hermoso que ser utilizado por Dios y aprovechar las oportunidades por Dios. Por ejemplo, hace unos meses yo viajé para Venezuela porque tenía unas hermanas enfermas. Hace un año murió una por el COVID. Y hace aproximadamente quizás 6 meses, yo viajé porque mi otra hermana, ella le dio el COVID también muy fuerte, pero le quedó le queda algo. Usted sabe que después que la persona sale del COVID, le quedan, sí, secuelas, le llaman eso. Secuelas, gracias, hermanito. Le quedó una secuela allí. Y estuvo lidiando con eso en el hospital, se mejoró. Y bueno, ahí estuvo. Entonces yo aproveché la oportunidad y fui porque estaban enfermas para consolarlas y todo eso. Pero Dios me dio la oportunidad de evangelizarla más todavía. Porque mi hermana Rosa, ella era cristiana y trabajó mucho con ella, mi hermana Yolanda. Entonces yo aproveché la oportunidad que estaba ahí. Entonces estudiábamos casi todos los días con mi hermana Yolanda y mi hermana Miriam y una amiga de Yolanda llamada Maru. Bueno, para hacerlo corto, porque me van a tocar las campanitas, mi hermana Yolanda y mi hermana Miriam se convirtieron. Entonces, y mi hermana y Maru me dijo, hermano, estoy estudiando más y estoy creciendo. En cualquier momento voy a ser bautizada y así. Total que tuve que venirme, me vine y hace 3 semanas que mi hermana murió, mi hermana Yolanda. Wow. Entonces, pero murió en el Señor. Tuve la oportunidad. Mi hermana Miriam también muy fortalecida en ella. Y la semana pasada se bautizó Maru. Wow. Entonces fueron 3 bautizos allí, gracias al Espíritu Santo.
y a lo que está indicando nuestro hermanito Chris en cuanto a que no se pueden perder las oportunidades, y el hermano Guillermo ahorita estaba hablando que se tratan de armas. Entonces, eso es un gran tesoro incalculable que Dios nos ha puesto. Excelente. Entonces, gracias, Chris. Gracias, hermano. Tu mensaje ha sido muy, muy certero y bueno, como lo ha dicho nuestro hermano Raúl en su oración. Gracias, hermano, por la participación. Gracias, hermano Darwin. Hermano Marvin. Gracias a usted, mi hermano Carlos Abello. Gracias, hermano Chris. Le paso el micrófono a mi hermano Rigoberto porque el tiempo ha terminado. Muchas gracias, mi hermano Marvin, por llevar este tiempo tan excelente como lo es moderar el tiempo de los comentarios y preguntas. Y también agradecerle a la audiencia que hace sus comentarios. Recuérdese, mi amado hermano, que por usted hemos dejado este espacio para que usted comente, para que usted pregunte, ¿verdad? Para que usted, hermano, pueda enfatizar siempre algo del tema o algo que no haya entendido, preguntarlo, ¿verdad, hermano? Que es importante. Así que una vez más quiero agradecerle a todos los hermanos que formaron parte del programa en esta hermosa noche. Agradecemos la espontaneidad de cada uno de ustedes, mis hermanos, la predisposición que tienen de poderles servir al Señor. Yo le quiero dejar los micrófonos al hermano Filogonio. No sé si el hermano, hace unos días estuvimos platicando con el hermano Filogonio antes de orar. Habíamos hablado con el hermano Filogonio de un hermano que usted lo conoció en esta plataforma, como lo es el hermano José Sánchez de Yucatán, México. Nuestro hermano hace aproximadamente como 1 año y medio me comentó que iba a entrar a una cirugía. Yo le dije al hermano, por el conocimiento, le decía yo al hermano que no lo hiciera, que procuramiento. Lamentablemente, pues, él tomó la decisión de tomar el camino de la cirugía y hoy, pues, el hermano se encuentra en un estado muy delicado con un cáncer en el área donde él tuvo su cirugía. Entonces, bueno, no sé por qué el médico, no sé, los exámenes no pudieron revelar o le hicieron los exámenes al hermano antes de hacerle la cirugía, pero en total el hermano está hoy en una situación bastante delicada. Hermano Filogonio, no sé si usted quiere comentar algo, hermano. Esta plataforma pues, se abre gracias, para hermano. que si usted quiera exponer algo, hermano, ya que usted tiene toda la información. Sí, este hermano, pues tristemente, bueno, yo también lo que dijo el hermano, le empezamos con remedios caseros, que sí le ayudaron y todo eso, pero el médico pues sí sugirió que era operación. Entonces el hermano, pues uno tiene la tendencia a seguir lo que los médicos dicen, ¿verdad? No tanto que uno no quiera, sino que se tiene que operar y se operó, pero en el paso de esa operación, pues hubo ahí algo que, como dice el hermano Rigoberto, no se dieron cuenta, el análisis no lo reveló o estaba escondido y se le vino ese de cáncer. Entonces se le hizo el análisis y es cáncer, o sea, tristemente ahí está y le está avanzando. Si no se logra operar pronto, la cirugía se la hacen hasta el junio, julio, pero pues el cáncer avanza, hermano, o sea, si lo operan a él con $6,000 más o menos, particular. Y si él hace la operación, pues necesita juntar ese dinero lo más pronto posible para que se opere y pueda, ahora sí, digamos ahí, salvar su vida, ¿sí? Porque pues el cáncer avanza y cuántas veces no hemos visto que la gente por no hacerse las cosas se van. Entonces el hermano está confiado de que pues es un dinero, tal vez no lo tiene, pero confiemos de que sí lo pueda juntar. No sé, el hermano estaba proponiendo hacer una caja, pero para este tipo de casos, y le digo que tristemente, pues, se nos viene el detalle encima. Y no sé si conozcan ustedes hermanos que sean benevolentes que lo puedan ayudar.
el hermano Rigoberto tiene el teléfono. Yo al menos ya he sondeado a varios hermanos de que lo ayuden. Ya he dado su teléfono para que se comuniquen con él y si pueden, pues ahí ahora sí que de granito en granito se puede juntar un dinerito y no sé. Y al rato yo hablo con el hermano si le han hablado, ¿no? Porque es triste, hermanos, de que él es un predicador, o sea, salió de Baster y todo eso. Y ese es uno de los tantos casos que les puedo platicar. En San Luis han dejado al abandono a predicadores de años y tristemente envejecen y no les dan un sostenimiento o una mantención, sino que tristemente mueren en la pobreza, ¿sí? Los abandonan. Tenían sostenimiento y de repente se los quitan y ya no hay continuidad. Entonces, digo, es tristemente llegar a esa edad y que no haya auxilio por parte de los hermanos. Y ahorita esa reflexión es para hacer algo, ¿sí? Yo al menos, yo ya tengo pensado no darle tanto, pero al menos $50 mandárselos al hermano, en cuanto yo pueda mandárselos y decir, ¿sabe qué, hermano? Yo no puedo con tanto, pero ahí están $50 para que se ayude. Y yo pienso que de a poquito podemos hacer el milagro. Y yo lo veo conmigo. Yo estoy muy agradecido con muchos hermanos que me apoyaron para operarme los ojos, $1,200. Uno pues, aquí son $1,200, pero obró Dios y se juntó el dinero, hermanos. Yo jamás pensé que las bendiciones iban a ser grandes. Y no, sí, Dios, un hermano, sí, yo te coopero con tanto, otro hermano con tanto, y logré el propósito de los $1,200, ¿sí? Entonces, si yo pude juntar $1,200, yo creo que $6,000 sí lo podemos juntar. No sé si ustedes sepan que en esta plataforma ya somos más de 200 miembros y nos conectamos a veces 60, 70, pero ya rebasamos los 200 y no todos se conectan. Tristemente, no todos se conectan y tristemente no todos tienen el espíritu de dar. Esa es una de las cosas bien tristes. Tenemos el espíritu de hablar, pero a veces no tenemos el espíritu de cooperar. Ese es tristemente. Y se los digo, hermanos, tenemos el don de hablar, de decir, hermanos, pero nunca el decir, yo voy a dar tanto. Yo, como les digo, yo ya me comprometí y voy a esperar en Dios de que, pues, en cuanto pueda, mandar esos $50. No va a ser de mucha ayuda, pero yo sé que el propósito se puede hacer y el milagro puede llegar, hermano. Ahorita nos conectamos 60 de $50, ¿cuánto es? Y creo que $50 no nos va a pesar dárselos. Y crean lo que es triste, hermano. Yo, así como este hermano, he visto otros hermanos que se les abandona. Llegan a cierta edad y ya nos hacen cargo los hermanos. Pero ahí les dejo eso para que si conocen hermanos benevolentes, pues que lo puedan ayudar. Tal vez usted no pueda, pero hay hermanos que sí pueden. Entonces, con sus hermanos que conozcan y todo eso. Y como le digo, o sea, podemos hacer un milagro y salvar una vida, hermano. Dios me los bendiga, hermano. Gracias, hermano Filogonio. Hermano Filogonio, de repente usted pudiera conseguir una cuenta a nombre del hermano José Yucatán Sánchez. Se lo voy a pedir para que... Y que para en esa cuenta los hermanos le puedan hacer llegar alguna ayuda voluntariamente, según la condición económica que alguien pueda, y que la ayuda llegue directamente al hermano José Sánchez. Sí, Entonces, yo de hecho, si les puede proporcionar su teléfono, más le pueden hablar y decir, hermano, en dónde te lo podemos depositar. Y si yo la consigo, yo la subo. me gustaría, hermano, yo tengo el teléfono acá del hermano, hermano, puede ser que el hermano ya haya cambiado número porque los mensajes se quedaron en el aire, y ya que usted pues tiene esa comunicación, hermano, yo sí me recuerdo que el hermano era muy fiel a la plataforma de Varones en Acción, y pues hace ya más de un año que él se ausentó de la plataforma, pero es por lo mismo, por su situación de salud. Entonces,
hermano Filogonio, pues tome nota de las Yo, cosas que yo hago necesitamos esa tarea, hermano. Yo hago esa tarea. necesitamos en esta plataforma. Número 1, el teléfono del hermano actualizado. Número 2, el nombre completo del hermano. Y punto número 3, el número de cuenta donde se pueda hacer la transferencia de la ayuda que los hermanos de voluntariamente, conforme a sus condiciones económicas, puedan ayudar. Hermano, yo sé, vamos a seguir tratando este tema, hermano, porque hay manos levantadas. Solo déjenme, por favor, pedirle al hermano Jacob Shuya, que es el hermano que trae la oración final, hermano, para adelante esto para que el hermano Jacob Shuya, que es el hermano encargado de la oración final, el hermano pueda tomar en cuenta esta petición de que oremos por el hermano José Sánchez. Así que adelante, hermano Jacobo Sánchez, háganos la oración final, hermano. Amén, hermanos. Oremos. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Padre bendito, te doy gracias por habernos permitido estar reunidos en esta linda noche, Señor. Gracias te damos por habernos dado ese mensaje que nos vino a dar fortaleza y que nos vino a dar conocimiento sobre tu palabra, Señor, y a seguir en ese camino recto hacia ti, Señor. Gracias te doy también, Señor, porque tú me has dado la oportunidad de estar en la iglesia de Cristo de acá del Milagro, Señor. Te agradezco también por esa oportunidad que tú me das de servir, Señor, en esa linda congregación de acá del Milagro, Señor. Te pido también, Señor, que tú bendigas a nuestro hermano Christopher Ruiz, que tú has usado para darnos ese consejo, Señor. Bendice también a mis hermanos que formaron parte de este bendecido programa, Señor. Te pido también, Señor, que tú ayudes a mi hermano José Sánchez, quien está sufriendo, Padre Santo, de su salud, Padre amado. Nosotros tenemos fe en ti, Señor, de que tú eres quien nos da la salud, Padre Santo. Tenemos fe en ti, amado Dios, que tú tienes ese poder de sanar, Padre Santo. Te pido, amado Dios, de que tú le des fuerza a mi hermano José. Si está postrado en esa cama, Padre Santo, dale fuerza,